qué nos puede animar a seguir avanzando, y el título de hoy es Fiel de a poco. ¿Por qué fiel de a poco? Porque he visto en mi caminar que Dios va actuando de menos a más. A veces nosotros queremos todo que sea en tipo microondas, ¿no? Rapidito. Cuando empecé a salir a evangelizar con mis hermanos, pensé que mucha gente se iba a entregar a los pies del Señor y todo, ¿no? Y muy por el contrario, más bien Dios está rompiendo cosas en mi vida, ¿no? Como la vergüenza de dar un folleto, esto, el otro. Y elegí este título, Fiel en lo poco, por eso mismo también. Y el versículo de Mateo 25-23 habla sobre, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esta es la palabra de los talentos, que todos conocemos, que el Señor le dio a uno un talento, a otro 2 y a otro 5. Pero el que le dio uno lo escondió, el que le dio 2 reprodujo dos talentos más, al de 5 igual, ¿no? Y el que tuvo un solo talento lo escondió, pero sabiendo de que Dios, porque le dice, lo que pasa es que yo sabía que tú eres un Dios severo y justo, y tuve miedo. Entonces, él sabía que Dios, sí, Dios es justo, severo, y el tema no es tener miedo, el tema es afrontar los miedos, afrontar las situaciones. Este versículo se hizo carne en mí y me ayudó a avanzar y dejar atrás a Mamón. Mamón era mi rey, ¿no? Mamón era el que yo todo lo hacía por dinero, desde muy joven. Todo era cosas que no se traen a cotación, pero hice por dinero, y Dios me quitó. Lo primero que hizo el Señor fue dejarme misio cuando entregué mi vida al Señor. Y yo presentaba mis currículos y todo, y nadie me llamaba. Y yo decía, ¿qué pasa? Y Dios estaba tratando con mi vida. Y un día dijeron en donde yo vivo, oye, ¿tú crees que puedas pintar algo por acá? Y te damos un sencillo. Ya, está bien, no hay problema. Entonces empecé a pintar, y yo decía, en lo poco le soy fiel al Señor, en lo mucho me pondrá, decía yo, ¿no? Bueno, y pasa una señora y me dice, oye, ¿tú sabes pintar? Bueno, acá estoy, señora, ¿no? ¿Puedes pintar mi baño? Claro. Y así, pinté un bañito, me gané mi plata, hasta terminar pintando un departamento. Pero, ¿qué pasó? Terminaba matado, cansado. Decía, Señor, ¿esto quieres para mí? Bueno, si esto quieres para mí, en lo poco te soy fiel, en lo mucho me pondrás. Y así seguí avanzando y tratando de salir adelante, ¿no? Dios me puso a prueba varias veces, y no solamente con Mamón, sino también buscando ser honesto y a no mentir. Entonces era parte de cosas que había adquirido en el mundo, a mentir, a ser deshonesto, y a un momento también donde yo iba a comprar algo, daba 100 soles por decir, y me daban mis 100 soles y mi vuelto. Y yo decía, ¿qué pasa acá? Si le estoy pagando a la señora tanto, ¿por qué me está devolviendo mi plata? Y, señora, ¿está bien lo que le estoy pagando? Ay, jovencito, disculpe, Ya, señora, no se preocupe, yo soy un hijo de Dios. Ay, si todos fueran iguales, me decía, ¿no? Entonces Dios me estaba trabajando en mi vida. Decía, ok, Juan Carlos, ya tú has entregado tu vida a mí. Ahora vamos a ver en la cancha, pues, ¿no? Y así empecé a avanzar, y poco a poco, Dios me sacaba ese chip errado del mundo, en que uno tiene que mentir, decir una serie de cosas que nada que ver, pues, con la palabra de Dios. Y así fui avanzando, y me decía, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.
Y Dios me puso a prueba varias veces en ese sentido. Y todo ello me dolía porque sentía a veces morir. Cuando estaba pintando no me sentía bien, me dolía el cuerpo y todo eso. Eh, pero en lo poco le era fiel, en lo mucho me iba poniendo el Señor. David, por decir, todos sabemos la historia de David, cargó 5 piedras, pero solamente una fue la que derrotó a Goliat. Él tuvo la determinación de con una sola piedra matarlo a Goliat, pero ahí Dios lo ayudó para que él, y David fue fiel ahí en ese momento, porque él dijo, yo voy, y lo logró, ¿no? Igual, Moisés, Moisés sacó al pueblo con una vara, no usó una serie de cosas, con una vara nada más, siendo Moisés tartamudo y todo, tuvo la determinación de ponerse los pantalones y sacar adelante al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios, ¿no? Y así, también hay una parte en la palabra que dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Un granito de mostaza es algo pequeño, no es algo grande, no es como una papaya no, es algo pequeño. Y eso me indica de que si nosotros somos fieles en lo poco, con un poco de fe nada más que tengamos, vamos a lograr grandes cosas, porque Dios siempre va a estar ahí y la fidelidad es hacia Él, hacia el Señor. Si nosotros realmente queremos empezar, sea lo que sea, debemos de dar el primer paso. Prueba, error, como dicen, ¿no? A veces nos quedamos orando nada más y no hacemos nada. Entonces tenemos que orar y avanzar y dar ese primer paso. A veces muchas personas quieren escribir un libro y sí que esto y tienen miles de ideas en la cabeza, pero ni siquiera escriben un párrafo. Cuando empiecen a escribir, aunque sea un párrafo, van a ver cómo luego les va a venir por parte del Señor inspiración para poder escribir el libro o una poesía o una canción. Pero debemos de dar ese paso de fe. Como dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. La verdad, la vida cristiana es una vida de acción. Como dice, un marinero no se hace con su barco anclado en el puerto, sino mar adentro, sobre las olas, en tempestades. Ahí es donde nosotros, como cristianos, tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Les voy a contar una historia de un señor que vendía agua y recogía agua en un manantial y tenía 2 tinajas. Entonces se iba y recogía todos los días y vendía su agua. Y un día una de las tinajas le dice, señor, no entiendo, tú me llevas todo, pero yo llevo la mitad del agua nada más que tú vendes. O sea, por mí te dan poco, pero la otra tinaja lleva todo el agua y paga más. Sí, le dice, pero el Señor le responde a la tinaja, ¿no? Y le dice, sí, pero cuando tú has ido a recoger conmigo, ¿te has dado cuenta de todo lo que hay alrededor? No, le dice. Bueno, ahora que vamos a recoger agua, fíjate qué es lo que ves. Entonces fueron todos, recogieron el agua, le pagaron toda la gente y le dice, bueno, tía, ¿viste qué viste cuando fuimos y regresamos? Y le dice, vi muchas flores de colores, muy bonitas, todas, qué hermoso lugar. Y le dijo, bueno, yo sé de tus grietas, yo te he utilizado. Esas flores, con el agua que tú derramabas, yo tiraba las semillas. Y con el agua que tú derramabas, empezó a florecer todo ese campo que has visto. Y la tinaja
se puso a llorar. Y muchas veces nosotros somos esas tinajas, que muchas veces creemos que Dios no nos usa. Muy por el contrario, Dios nos está utilizando con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras virtudes, con nuestras fortalezas. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y eso se hizo carne en mi vida. Y por eso quería compartirle esa historia. Dios nos conoce, sabe nuestros talentos, del don que Él nos regala cuando lo recibimos a Él, pero muchas veces no nos damos cuenta de esos talentos que tenemos porque el que se da cuenta es el hermano. Y bien decía Jane que esto, pues tenemos que estar más unidos para saber exactamente qué dones tenemos o qué talentos tenemos y apoyarnos unos a otros. Y si bien es cierto, estoy dentro de los UJIER, pero recuerdo mucho que nosotros somos, como quien dice, la primera impresión de parte de las personas que van a venir, que van a venir acá, y no sabemos quién va a venir. Y recuerdo en una oportunidad, yo llegué a la iglesia devastado, caído, y lo primero que hizo un hermano Ujier fue abrazarme. Y la verdad que sentí ese abrazo, amor sentí. Y yo dije, wow, qué tremendo. Y no lo había sentido en otra oportunidad, pero gracias Jane más bien por permitirme compartir esto, que no es mucho, pero la verdad que como mujer quiero ser también esa persona que pueda levantar al hermano o la persona que venga y poder transmitir lo que Jesús nos transmitió.